Gracias a Dios, estamos bien. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con nuestra serie. Apenas llevamos tres domingos y todo lo que nos espera, O sea, hoy vamos a empezar a ver algunas iglesias y hoy vamos a ver la primera de Éfeso. Y wow, y así nos vamos a seguir con las 7 iglesias y después con todo lo que el Señor tiene que decirnos. Así es que prepárense, mantengan su vista, sus ojos, su cuaderno, su pluma, su Biblia a la mano, porque vamos a de verdad a ver muchos puntos, pero la intención es verlo desde un punto de vista de gracia. Les he dicho, ¿no? La parte más importante de la gracia es no espantarlos, no ver algunas cosas, sí las vamos a ver literalmente, pero otras desde el punto de vista del Espíritu Santo para nosotros. Así es que vamos a ver lo que dice. Nuestro tema de hoy se llama Nuestro Primer Amor. Y nuestro primer amor puede variar dos cosas. La primera es valorarlo o simplemente perderlo. Vamos a ver qué nos quiere decir el Señor a través de este pasaje del día de hoy en Apocalipsis capítulo 2, versículos de 2 al 5, por favor. Acuérdense tener a la mano su cuaderno y todos los apuntes que podrán hacer a través de su bolígrafo también. Dice la palabra poderosa del Señor en esta mañana así: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y te quitaré de su lugar tu candelabro. Wow, vamos a orar para poder desmenuzar este pasaje bíblico. Señor, cuántas gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de estar aquí delante de tu presencia, donde, Señor, rogamos y suplicamos que tu presencia llene ahora mismo este lugar. Pero además, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y discernimiento con todo lo que vamos a ver a través de este último libro, Señor, que tiene grandes enseñanzas para nosotros, pero además, Señor, cosas proféticas que están sucediendo y que sucederán, donde tú nos pides, Señor, que estemos preparados. Gracias por este tiempo. Abre, Señor, nuestro corazón, abre, Señor, tu palabra, y que cada uno de nosotros, Señor, pongamos mucha atención en todo lo que tú nos quieres compartir en este día. Que tu Espíritu Santo, Señor, queme mi boca con un carbón encendido y que solamente se hable lo que tú tienes que decirnos, Padre. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Y yo creo que este libro de Apocalipsis en el capítulo 2 comienza con algo que a todos nos ha sucedido alguna vez. Yo no sé si te ha pasado, pero estoy convencido que sí, que cuando te dicen, ¿sabes qué? Cuando te preguntan, oye, ¿cómo te fue? Y tú dices, ¿sabes qué? Tengo una noticia buena y una noticia mala. ¿No te ha pasado? Que luego le preguntas a la persona que te pregunta, ¿cuál quieres que te diga primero? Yo creo que todos, ¿no? Oye, tengo una buena noticia y una mala noticia. Y ayer así le decía yo a mi esposa, ¿sabes qué? Tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quieres escuchar? Bueno, así nos está diciendo el Señor en esta mañana. Nos está diciendo, ¿sabes qué? Tengo 2 noticias para tu vida. ¿Cuál quieres escuchar primero? ¿La buena o la mala? Y dice la persona que está escribiendo, pues dame la buena, ¿no? Dame la buena a ver si puedo soportar la mala, ¿no? Y hay gente que primero prefiere escuchar la mala y luego la buena. Bueno, aquí es al revés. Aquí el escritor nos dice que Juan dice, pues dame la buena noticia. Pero antes de decirte la buena y la mala noticia que Dios le tiene que dar a esta iglesia, déjame decirte que uno de los mayores peligros que los hijos de Dios corremos en la actualidad y que ya muchos están manejando es que con el pasar de los años perdamos nuestro primer amor. Yo creo que a todos nos está pasando. Es más, la apostasía tiene mucho que ver con el primer amor. Ese ímpetu, esas ganas, ese anhelo por conocer a Dios cuando te hablan por primera vez de Dios.
Pero ¿qué pasa con el pasar de los años si no estás bien encaminado, si no estás bien dirigido? Empiezas a perder esto, que es un peligro grave para todos los hijos de Dios, es que nuestro amor por el Señor vaya decreciendo en lugar de ir creciendo. Ese es un serio problema. Y cuando el amor de Dios va decreciendo y terminamos haciendo las cosas por costumbre, entonces ya no las valoramos. Estamos verdaderamente muy mal. Y esto fue lo que estaba diciéndole el Señor a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Pero antes de entrar con estas dos noticias, una buena y una mala, también es necesario que tú y yo conozcamos quién era la iglesia de Éfeso. Para muchos de nosotros ya sabemos que Juan estaba escribiendo en esta iglesia, estaba predicando en esta iglesia, pero ¿por qué Dios empieza con la iglesia de Éfeso? O sea, ¿qué tenía que ver Éfeso en la historia? Bueno, déjame decirte algunos puntos importantes de esta historia. Lo primero es que Éfeso era una de las ciudades más famosas del mundo antiguo. Y es ahí donde Pablo predica durante 3 años. Ahora, ¿por qué Pablo predica ahí tanto tiempo? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Así es que el primer punto que tienes que saber es que Éfeso era una ciudad muy famosa donde Pablo predicó durante 3 años. Lo segundo que tienes que saber de Éfeso es que también en esa ciudad predicaron Aquila, Priscila y Apolos. Para los que estamos un poco más adelantados, Aquila, Priscila y Apolos eran 3 predicadores, 3 hermanos que se convirtieron a Cristo, o 3 personas que se convirtieron a Cristo. Uno era matrimonio, el otro predicaba en algunos lugares, pero no predicaba sobre Jesús, sino sobre Juan el apóstol, sobre Juan el Bautista. Entonces Aquila y Priscila le compartieron a él, y entonces ellos 3 se fueron a Éfeso a compartir la palabra del Señor. Pero no fueron los únicos. Ya tenemos a Pablo, ya tenemos a Aquila, Priscila y Apolos. Pero también Timoteo fue a predicar a Éfeso. La pregunta es, ¿por qué esos hombres predicaron? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Otra noticia que tienes que saber de Éfeso es que Éfeso era un centro económico, religioso y cultural muy importante. Muy importante, ¿eh? No era cualquier ciudad. Era una ciudad donde transitaban muchas carretadas de dinero, ¿eh? O sea, por ahí era un centro económico muy fuerte. Era un lugar religioso muy importante y un lugar cultural muy importante, porque ahí se hacían grandes obras donde la gente llegaba a verlas, ¿no? O sea, era importante este lugar. Además, en Éfeso también se encontraba un templo donde adoraban a la diosa Diana. Y esta famosa Diana era la diosa de la fertilidad. Cuando las mujeres, si no podían tener hijos, según iban con esta diosa y les concedía la fertilidad. ¿Les suena a eso cuando hoy de repente dices pon a San Antonio de cabeza y llévale un peso, ¿no? Yo recuerdo que en mi trabajo siempre pasaban algunas mujeres y me decían, oye, ¿tienes un peso? Oye, pues no tengo 2 pesos, no, necesito una moneda de a peso. ¿Y eso por qué? Les preguntaba. Bueno, porque me piden que para que pongo San Antonio de cabeza y entonces me va a conceder un novio, pero necesito dejar 10 moneditas de a peso, porque si no dejo 10 moneditas de a peso no funciona. Y bueno, pues parece que no funcionaba, ¿no? Así es. Bueno, pues aquí era la diosa Diana, era igual, ¿no? Ahora, mucha gente adoraba a la diosa Diana con perversiones sexuales por los ciudadanos. Es más, un día encontraron ahí en la basílica unos jóvenes teniendo relaciones sexuales ahí adentro de ese lugar, ¿no? O sea, eso es una perversión. Bueno, esto pasaba en ese templo. Muchos llegaban y tenían relaciones sexuales con mujeres paganas, romanas, dentro del templo. Y hay gente que decía que estaba bien. Es más, se dice que ahí trabajaban algunos hombres que recibían a todos los mercaderes, que recibían a todos los reyes, y entonces ellos depositaban su dinero en un lugar que tenía la diosa Diana, donde se creía que la diosa Diana se encargaba de custodiar todo su dinero. Era pura fantasía. Se robaban el dinero, ¿no? Esto es lo que pasaba ahí. Ahora, allá en Éfeso
se practicaba mucho la hechicería y la satanería. O sea, se practicaba demasiado en esa ciudad. Ahí es cuando llegan varios reyes que aparecen, como Dionésimo, que les decía a todos ustedes, ¿no? Que él fue quien llevó a Juan a la isla de Patmos, porque ahí predicó también Juan, en Éfeso. No solo era Pablo, Apolos, Priscila, Aquila, no era solo Timoteo, sino también Juan. Imagínense, hombres conocidos, para todos los que llevaban más tiempo, eran hombres muy conocidos. En aquel entonces eran famosos por lo que predicaban. Pero además, esta ciudad de Éfeso era una ciudad que se autogobernaba. Tenía el permiso de Roma de autogobernarse. Ellos hacían todo por sus propios méritos. Ahí eran donde se realizaban grandes juegos y donde se practicaba mucho el teatro. Por lo tanto, ¿por qué estos hombres de Dios llegaron a predicar tanto a Éfeso? Porque era una ciudad donde transitaban miles de personas y todos decían que era un lugar donde era muy bueno para predicar. Como los domingos en el Tianguis de San Felipe, ¿no? Creo que a nivel Latinoamérica es el número 1 de los tianguis más grandes en toda Latinoamérica. Fíjense nada más. Es un lugar muy famoso para poder predicar. Bueno, eso hacían estos personajes que acabo de mencionar: Apolos, Priscila, Aquila, Pablo, Timoteo y Juan. Ahí iban y predicaban. Era un lugar muy importante para aprovecharse y poder compartir la palabra del Señor. Por eso es ahí donde el Señor le dice: ¿sabes qué? O sea, me he dado cuenta lo que tú haces, Éfeso. Tú eres alguien que tiene un ojo clínico muy importante. Tú no te dejas engañar tan fácilmente por estos famosos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Dice, tú no te dejas engañar. Pero te tengo que dar 2 noticias, una buena y una mala. Y le dice, ¿con cuál quieres empezar? Y entonces le contestan, bueno, pues dame la buena noticia, Señor. Y entonces la buena noticia es que Dios elogia el arduo trabajo que esta iglesia hacía. Dios elogia el arduo trabajo que esta iglesia hacía. ¿Te das cuenta qué interesante? Que viniera el Señor y que dijera a una iglesia, oye, me encanta lo que estás haciendo. Me encanta porque eres una iglesia que siempre está dispuesta a trabajar, que siempre está dispuesta a hacer las cosas. No se queda nada de que lo vamos a hacer, sí lo hacemos, pero nadie viene. No, era una iglesia dispuesta, una iglesia incansable. Es que, pastor, ya es domingo y pues los domingos termina la reunión y yo ya me quiero ir rapidísimo. Era una iglesia incansable. Dice, vamos a predicar, pues salgamos a predicar, ¿no? Nada de que es domingo, lunes o martes. Somos una iglesia muy trabajadora. Era una iglesia llena de actividades durante toda la semana. Una iglesia donde cualquiera le gustaría estar. ¿A poco no? Hoy tenemos muchas iglesias que a cualquiera le gustaría estar. La iglesia de Hillsong, ¿no? Que es muy famosa, aunque ha habido muchas situaciones difíciles ahorita con esta iglesia, pero se volvió muy famosa y muchos querían estar ahí, incluyendo los famosos, incluyendo actores, incluyendo actrices, incluyendo cantantes. Les gustaba estar en esa iglesia. Hoy pues han pasado cosas en ese lugar, ¿no? Pero así era muy famosa. Yo creo que le podríamos llamar que era una iglesia ideal. Una iglesia donde nos encantaría estar porque, híjole, era una iglesia celosa, ortodoxa, siempre dispuesta a decir la verdad, que no se dejaba engañar, aunque llegaran a falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Era una iglesia que no se dejaba engañar. Esta iglesia desenmascaraba a cualquiera que llegaba y que decía que era tal o cual cosa. Eso quiere decir que a lo mejor hasta leía la palabra de Dios, O sea, era una iglesia ideal. Cualquiera le gustaría estar. Daban una predicación, daban una adoración impresionante, ¿no? Un juego de luces fabuloso, ¿no? Era impresionante esta iglesia. Pero lo más importante de esta iglesia, pues, de todo lo que dice, es que era una iglesia que no toleraba el pecado. No toleraba el pecado. Imagínense nada más. Esa es una muy buena noticia, ¿a poco no? Es una buena noticia. ¿A quién no le gustaría estar en una iglesia como esta, donde no haya chismes, rumores, críticas, señalamientos, juicios? ¿A quién no le gusta estar en una iglesia como esta, no?
Ay, aquí llego y me siento como en casa porque nadie me señala, nadie me juzga, nadie me critica cómo vengo, cómo estoy, qué hago, qué no hago. Nadie, todo es perfecto. Qué buena noticia le da el Señor. Pero la mala noticia es la que viene a continuación. Ellos habían dejado su primer amor. Ay, caray, parecía, fíjate, o sea, cuando a ti te dice, cuando tú le dices a una persona, dame la buena noticia, y te dice, oye, ¿sabes qué? Tus acciones se han subido hasta lo alto. Es más, tú aportaste 4,000 pesos y hoy tus acciones, gracias a que te metiste a la bolsa, han subido un 300%, de tal manera que ya tienes 12 millones. De 4,000 pesos que metiste en la bolsa, hoy tienes 12 millones. Tú dices, nada puede opacar esa noticia, ¿no? Nada puede opacarla. O sea, de 4,000 pesos que metí, que me tenga 12 millones de pesos en mi cuenta, por más mala noticia que sea, no puede opacar esta buena noticia para mí. ¿A poco no? Y estoy convencido que cuando tú escuchas que Dios habla bien de una iglesia como Éfeso, tú dices, necesitamos muchas de esas iglesias. Que no se preocupen por el dinero, que no se preocupen por cómo vienes, qué haces, qué no haces, cantas bien, no cantas bien, tocas bien, no tocas bien. Que no se preocupe por nada de esto. Dices, wow, Señor, o sea, no hay nada que pueda opacar una mala noticia. Pero llega la mala noticia. Y siempre hay algo que cuando no se hace bien, por supuesto que va a afectar nuestra vida. Y entonces el Señor le dice, pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Le dice el Señor, a pesar de ser una iglesia tolerante, paciente, apacible, híjole, has olvidado quién es el centro de esto que tú estás haciendo. Cuando nos metemos tanto en el activismo, en preocuparnos tanto por la gente, en si hay o no hay, si se necesita más o no, y no miramos primero a Dios, entonces estamos perdiendo el verdadero valor de una iglesia. Esa es la realidad. Y esto es lo que estaba pasando con Éfeso. Ahora, déjame decirte algo, ¿eh? El Señor le dice algo importante a la iglesia. Le dice, porque has dejado tu primer amor. No le dice, has perdido, ¿eh? No le dice, oye, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Le dice, has dejado. Porque hay una enorme diferencia entre perder y dejar, ¿eh? Perder algo es involuntario. Posiblemente se te olvidó, posiblemente no sabes dónde lo dejaste, pero sabes que ahí está. Tú lo puedes buscar y después de buscar y buscar lo vas a encontrar. Pero aquí dice, has dejado. Esto quiere decir que lo hicieron voluntariamente, ¿eh? No fue algo involuntario, no fue algo que sin querer queriendo, no. Fue algo voluntario, ¿eh? O sea, ellos empezaron a dejar a Dios a un lado para preocuparse más por lo que ellos hacían y por lo que el líder o los líderes se preocupaban más. Esto debe hacerse así porque así es. Ellos dejaron, ¿eh? No crean que es algo, o sea, no es algo que de la noche a la mañana se te puede perder. Es algo que vas perdiendo, que vas dejando poco a poco, de tal manera que llega un momento en donde ya no te importa. Y siempre lo digo, ¿no? Y lo digo con todo mi respeto para todos sin ofender a nadie. Pero faltas un domingo y no pasa nada. Faltas 2 domingos y dices, bueno, ya el tercero voy. Cuando faltas el tercero y el cuarto te vas acostumbrando. Y de repente ya lo dejaste. Ese es el problema que tenemos los cristianos. No nos estamos dando cuenta que el Señor nos está diciendo el día de hoy, a su iglesia nos está diciendo, has dejado, no perdido, ¿eh? Nos está diciendo muy claramente, has dejado tu primer amor. Y muchos de nosotros, muchos creyentes el día de hoy, están dejando su primer amor por verse bien, por divertirse, por agradar, por irse de fiesta, por irse de parranda, por irse a cotorrear, por hacer cosas. Ahora, repito, no quiere decir que no tengas que hacer cosas en domingo. No. O sea, es correcto, a veces va a pasar. Pero eso es una vez. Yo les he dicho, el año tiene 52 semanas. O sea, si tienes 52 semanas, dices, pues falté 4 domingos, pastor. No pasa nada, o sea, está bien. Pues son imprevistos que uno tiene. Pero aquí ellos dejaron.
O sea, no lo hicieron involuntariamente, lo hicieron voluntariamente. O sea, en lugar de poner a Dios en el centro de todas las cosas que hacía, se pusieron ellos. Y querían mirarse ellos y no lo que Dios estaba haciendo. Empezaron a criticar a los demás, empezaron a decirles que las cosas no se manejaban de esa manera, empezaron a hacer un sinfín de cosas. ¿Te suena esto? ¿Te suena cómo la iglesia se quiere manejar el día de hoy? Es que no me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta eso. Y empezamos, ¿no? Y empezamos a criticar a la iglesia. Ese es el problema que tenemos. Llega un joven con el pastor y le dice: pastor, ¿sabe qué? Ya me voy de la iglesia. ¿Y por qué? Le dice: es que mire, no me gusta cómo me mira el hermano tal. No me gusta lo que hace la hermana. Y no me gusta cómo me tratan, porque no me saludan cuando llegue. Ya no me gusta la alabanza. Ya no me gusta esto, ya no me gusta lo otro. ¿Te suena? Cuando empiezas a decir eso, y entonces el pastor le dice: ok, solo dame una oportunidad. ¿Sabes qué? Pon un poco de agua en un vaso, en una copita pequeña. Y entonces el siguiente domingo llega a la iglesia. Y cuando llegues a la iglesia, quiero que te encargues las 2 horas que estás nada más en la iglesia. Hagas lo que hagas, por favor, quiero que te preocupes en que no se caiga el agua de la copa. Dice: nada más eso, pastor. Sí, con eso es suficiente, ok. Y llega a la iglesia con su copa y saluda como puede, pero está muy preocupado en que no se le caiga, ¿no? Llega así, se sienta, escucha todo eso, pero está así. Está así. Termina, ve con los hermanos, va a la vendimia de los domingos, come, pero está preocupado por esto, ¿no? Y luego ya llega y le dice: pastor, aquí está, pastor. No se me cayó. Dice: ¿no se te cayó el agua? No, para nada. Dice: ¿y qué pasó con la hermana que no te gustó cómo te trató? No, ni cuenta me di, pastor. ¿Y qué pasó con la alabanza? ¿No te gustó? No, ni cuenta me di. Estaba más preocupado porque no se me cayera el agua. Dice: así es la relación con Dios. Preocúpate más por lo que Dios está hablando hoy a tu vida que por lo que está haciendo el de al lado. Por lo que ya no te gusta. Preocúpate más por tener una buena relación con Dios cuando vienes a la iglesia que por lo que no estás viendo. A lo mejor no son los mejores cantantes que tenemos. Hay otras iglesias que tienen unos cantantes maravillosos, ¿no? A lo mejor no están tocando como deberían de tocar, ¿no? A lo mejor tocan las mismas canciones. Pero cuando tú te preocupas por estar sentado ahí mirando lo que Dios está haciendo en tu vida, te olvidas de los demás. No me preocupa cómo viene él, cómo viene aquella, cómo viene. No me importa. No me importa si me habló, no me habló, si me saludó, no me saludó. No me preocupa. Lo que me preocupa es tener una relación con mi Señor y lo que hoy me va a hablar a mí, no al de al lado. Porque no se trata de que le digas: te hablan. ¿Qué me quieres decir, Señor? O le puedes decir al que está al lado: gracias a Dios. Mejor voltea al de al lado y dile: gracias a Dios que me acabo de agachar y te cayó a ti la pedrada, ¿no? ¿Por qué no le dices eso? ¿Verdad? ¿Por qué no se lo dices? Así es. Olvidémonos de saber. Eso es lo que estaba pasando con la iglesia de Éfeso. Se había olvidado de su primer amor. ¿De quién es el centro de la vida? Dios. No, nadie. A mí no me preocupa los demás. Me preocupa tener una sincera comunión con Dios. Ahora, en el exterior parecía perfecto. Cuando tú llegas a una iglesia, en el exterior parece perfecta, ¿a poco no? ¡Wow! Se preocupan por mí, me saludaron, me atendieron. Híjole, ¡wow! Está el evento de niños, de adultos, de jóvenes. En el exterior todo parece perfecto. Pero cuando ya empiezas a trabajar, cuando empiezas a servir, te das cuenta que para que eso parezca perfecto, hay atrás un sinfín de problemas, dificultades, oraciones, desveladas, muchas cosas hay atrás de todo esto. Pero tú nada más te preocupas en sentarte. En lo exterior, todo parece perfecto. Imagínate, ¿qué pasa si tú llegas a una iglesia donde todo parece perfecto en lo externo? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Quisieras quedarte por la eternidad ahí. ¿Qué pasa cuando llegas a una iglesia donde te das cuenta que todo lo que se ve, el grupo de alabanza, el sonido que acaban de poner, las luces que te wow, ¿no? Las manejan blanco, azul, negro, colorado, de todos los colores, ¿eh? Es más, hay iglesias que ya ocupan el autotune para que sus cantantes canten lo más bonito posible, ¿eh? O sea, ya está la tecnología, entonces la ocupan la tecnología. ¿Qué pasa cuando llegas a una iglesia de que desde que entras ya te ponen tus carteles de Dios te ama,
Eres lo mejor que te ha pasado. Después de Dios, tú eres lo más importante. ¿Qué pasa cuando llegas a una iglesia donde hay tantos carteles? Ay, te sientes bien, ¿a poco no? Pero te voy a decir algo, todo eso es exterior. Si tú quieres saber cómo está una iglesia, métete en su interior. Y ahí te vas a dar cuenta que no hay una iglesia perfecta. Hay una iglesia que quiere trabajar para el Señor y tiene que enfrentar todo esto que se está viviendo. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque cuando tú trabajas de una manera interna, te vas a dar cuenta que es Jesús el que dirige su iglesia. Y Él sabe todo lo que pasa internamente en ella. Él sabe todo lo que pasa. Cuando los hermanos se van, uno se pregunta, híjole, ya se fue por eso. Y empezamos los rumores, todo el mundo a decir, no, ya se fue por eso y por aquello. Pero nadie sabe que cuando se metieron en lo interno ya no les gustó. Porque trabajar en las cosas internas es lo que vale la pena para esto. Porque todo el mundo puede criticar. Es que no me gusta lo que hace el pastor, no tiene carácter, no hace esto, no hace aquello. No. O sea, todos podemos decir esto. Pero ponte de este lado y sabrás todo lo que tienes que enfrentar. Por eso Dios no pone a cualquiera de pastor, porque es su iglesia, no nuestra iglesia. Ese es el asunto. Eso es lo que estaba pasando con la iglesia de Éfeso. Se habían olvidado de su primer amor, de quién es el centro de todo. Ahora, fíjense algo muy interesante, les está diciendo, han dejado ¿qué? Su primer amor. ¿Se dan cuenta? No están diciendo, han dejado su voz allá afuera, han dejado de aplaudir, han dejado sus emociones, han dejado sus sentimientos. No dice, han dejado su amor, o sea, su primer amor. Eso es muy interesante, que ahorita lo vamos a ver. Ahora, el problema que está viviendo esta iglesia es muy serio, muy serio. Y parece que a veces a la iglesia de Cristo el día de hoy se le olvida que la parte fundamental de un verdadero hijo de Dios es el amor. Y si tú llegas a la iglesia a criticar, a juzgar y a señalar y a decir no me gusta y no quiero hacer esto y no quiero, y estás de rebelde, déjame decirte que la parte esencial es el amor. Eso quiere decir que Cristo no está en ti, porque lo que menos tienes es amor. Eso es importante. El amor cubre multitud de pecados, multitud de pecados. Y un verdadero hijo de Dios sabe que el amor es la fuente de todo su testimonio. De todo lo que tú quieras decirme, si tú no tienes amor, no vale la pena nada de lo que hagas. No hay iglesias perfectas, De hecho, el Señor sabía que Éfeso no era una iglesia perfecta. Por eso le tiene que decir, tengo contra ti que has olvidado tu primer amor, porque el Señor se hubiera quedado callado. Pues me vale, no es mi iglesia, no. Tiene otras iglesias. El Señor hubiera dicho, ay, tengo miles de iglesias alrededor del mundo, que una cierre, no pasa nada. Eso puede decir el Señor, porque así es su iglesia, no nuestra iglesia. Entonces todos los pastores que murieron en el COVID, pues ya cerraron por lástima, pues no hicieron caso, no predicaron cosas que no debieron haber predicado, porque no tuvieron fe en mí, se quedaron en casa, yo los hubiera sustentado. No, el Señor se preocupó por aquel que se enfermó y falleció, que por aquel que no lo hizo. El Señor se preocupa por cada iglesia que cierra. ¿Saben cuánto llora el Señor por cada iglesia que cierra? Él no le gusta eso. Él se preocupa por nosotros. Se preocupa por ti, se preocupa por mí todo el tiempo. Por eso el Señor les tiene que decir, ¿sabes qué? Ya no es como al principio. Algo te está pasando. Al principio, híjole, tu primer amor lo querías derramar a todo mundo. Es más, si no hablaban de Dios hasta te enojabas. ¿Cómo que no hablan de Dios si Dios es todo, no? Y van pasando los años, no, ya no. No, ya para qué, es que ya no me gusta aquí, ahora ya quiero aquí, ahora ya quiero acá, ¿no? Es que pastor, no me gusta sentarme de ese lado, me gusta sentarme de este lado. Y ahora mi hermano se sentó ahí, que ese era mi lugar. ¿Por qué se sentó ahí? No demostramos amor. Ese es el problema. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Estamos orando hoy, ya oramos dos viernes, ahora sigue el miércoles y viernes. Y muchos no se quieren levantar a las 5 de la mañana. ¿Dónde está su primer amor? Los jóvenes, ninguno se apuntó. Jóvenes, de los que nos quedan, ningún joven se apuntó. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros jóvenes que a las 5 de la mañana pueden despertarse más que nosotros adultos? ¿Dónde está nuestro primer amor? ¿Dónde están los adolescentes?
¿Dónde está nuestro primer amor? O decimos, no es mi iglesia, a mí no me importa. Eso es lo que Dios está preocupado. ¿Dónde está? De su iglesia, porque es su iglesia. Hay veces que me llaman por teléfono o me mandan mensaje, pastor, no puede dormir toda la noche. Pues aprovecha, hoy miércoles y viernes tienes para orar. Y no lo hacemos. Y vamos a seguir orando, porque esto no acaba. Es casi ya todos los viernes vamos a tener reuniones de oración y presenciales y en Zoom, porque una iglesia con mucha oración, mucha bendición. Una iglesia con poca oración, poca bendición. Necesitamos eso. Y esto es lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Se quedó sin oración. Era poca oración, poca bendición. Se preocupó más por el activismo. Se preocupó más por cumplir la ley de Dios que se preocupó más porque la gente cumpliera la ley estricta que por la gracia de Dios. Dejó a un lado la visión, dejó a un lado la misión y se preocupó más por el activismo. Eso le estaba pasando a la iglesia de Éfeso y quizás está pasando mucho en las iglesias de ahora, ¿no? La gracia de Dios está por encima de todas las cosas, Dios tiene tanta gracia por nosotros, por su iglesia, que aún a pesar de cómo somos nosotros, el Señor está ahí listo para responder nuestras oraciones. Pero nosotros no estamos listos para orar por Él, para orar con Él. Ese es el problema que está teniendo la iglesia de Cristo. Cristo está enfatizando que esta iglesia había dejado esa pasión por Él, que ya se había dedicado a intentar, ella se había dedicado a intentar mantener la pureza doctrinal que verdaderamente la comunión con Dios. Somos más externos que internos. La iglesia del día de hoy se preocupa más por lo externo, porque tenga una buena alabanza con chicos aquí danzando, acá arriba, jovencitos, niños, y eso les encanta. Eso les encanta. Y lo interno, ¿dónde está nuestra comunión con Dios? ¿Dónde está nuestra relación con Dios? Esa que hace que en las buenas y en las malas, en el enojo y en la alegría, nos comportamos como verdaderos hijos de Dios. Esa es la gran diferencia. Dice el Señor, has dejado tu primer amor. Así es que como la iglesia de Éfeso, también nosotros podemos caer en ese mismo error, dejar nuestro primer amor y hacer las cosas por costumbre y sin darnos cuenta, perder aquel amor por Jesús y por la pasión por su obra. Porque recuerda algo, no es lo mismo cuando empiezas que cuando llevas varios años. No es lo mismo, Yo llevo 37 años de cristiano y déjenme decirles, no ha sido fácil mantener esa pasión por Cristo, porque ha habido tiempos bien difíciles, tiempos bien difíciles donde me trataron, híjole, déjenme decirles bien mal, hermanos en Cristo, donde decía, yo ya no quiero estar en esta iglesia, pero no me fui de esa iglesia porque no hubiera, sino porque le servía al Dios, a mi Dios. Y cuando tú le sirves a Dios y te preocupas y te olvidas de los demás, traten como te traten, veas lo que veas, híjole, vas a ser un hombre y una mujer preparado para grandes cosas. Mientras seguirás así. Hoy estarás bien en esa iglesia durante un tiempo, pero después ya no te va a gustar y vas a ir a otra. Y si no aprendes a ser un hombre y una mujer con un roble, una fe tremenda, pues entonces nunca vas a pasar de estar en la silla sentado todo el tiempo. Sí, algún día vas a servir aquí, pero no va a haber más, porque vas a decir, conmigo ya es suficiente, yo ya toqué, ya para qué hago más, ¿no? Ya mi trabajo es la alabanza, ya no puedo hacer nada más. No, mi trabajo es ser ujier, ya no puedo hacer nada más. No, mi trabajo es ser de finanzas, ya no puedo hacer más. Mi trabajo es discipular, ya no puedo hacer más. Dios tiene dones para ti, no dice un don, tiene dones para tu vida, pero no puedes dejar a un lado tu primer amor. Ahora, con base a esto les voy a dar dos cosas que el Señor le da una buena y una mala noticia, y después le dice, ok, ya te di la buena noticia, ya te di la mala noticia, ahora te quiero decir qué debes de hacer. El Señor es tan grande y tan maravilloso que hoy nos va a dar todo por el mismo precio,
Nos va a dar todo por lo mismo, ¿eh? No te va a cobrar absolutamente nada. Te va a decir, ok, ya te di una buena y una mala, pero ahora te voy a decir, cuando estés en el momento más malo de tu vida, cuando hayas dejado tu primer amor y nada más estés pensando, no me gusta, no quiero, etcétera, etcétera, te voy a decir cómo salir de ese bache. Así es que déjame darte dos cosas rápidamente para saber qué es lo que Dios nos dice que tú y yo debemos hacer cuando estemos olvidando o dejando nuestro primer amor. Déjame darte dos puntitos rápidamente. Primer punto, lo que el Señor les dice es, deben recordar su origen. Deben recordar su origen. Póngale ahí. Ay, qué interesante, ¿no? El Señor no se equivoca, ¿eh? Dice, recuerda de dónde has caído. Wow, eso me encanta, ¿eh? Porque déjame decirte algo muy importante. Cuando el Señor les está diciendo, ok, ya has dejado atrás tu primer amor, pero déjame decirte de dónde yo te rescaté. Déjame decirte de dónde te saqué. Cuando tú más me necesitaste, ahí estuve yo contigo. Y entonces el Señor les dice dos cosas importantes. Primero, debemos recordar de dónde Dios nos ha sacado y que todo lo que tenemos es por su misericordia. Amén. Todo lo que, o sea, el Señor nos sacó de nuestra vana manera de vivir. Fíjense lo que dice Tito 3 y 5. Léanlo todos juntos conmigo, por favor. Vamos a ver de dónde Dios nos sacó. Dice, en otro tiempo también nosotros éramos, a ver, todos, a ver, es para el YouTube, acuérdense, es todos juntos, lean conmigo, porque es de donde Dios nos sacó. Y no importa la edad que tengas, porque Dios sabe quién eres. Repite conmigo, por favor, estos versículos. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación de nuestro espíritu. ¡Wow! Miren, para que podamos entender este texto, necesitamos cerrar los ojos. Cierra tus ojos por un momento. Solamente cerrando tus ojos vas a poder entender este texto bíblico. Ahora piensa, por favor, en la manera tétrica de oscuridad en donde estabas. Piensa en la oscuridad. Esa oscuridad de donde tú estabas ahí. Ahora era una oscuridad de muerte. Una oscuridad donde Satanás está a tu lado atacándote todo el tiempo. ¿Por qué le gusta? ¿Cómo pensabas? ¿Cómo actuabas? Y lo que decías. A él le gustaba eso. ¿Te acuerdas cuando chismeaste con esa amiga y le dijiste cosas de otra amiga que era mentira? ¿Te acuerdas cuando le mentiste a tus papás? ¿Te acuerdas cuando te acostaste con aquel chico que no debiste de haberte acostado? ¿Te acuerdas cuando te besaste con un chico que no tenías que haberte besado? ¿Te acuerdas cuando adulteraste con esa mujer o la viste de una manera completamente diferente? ¿Te acuerdas cuando te hablaban del Señor y tú dijiste no? ¿Te acuerdas cuando alguien te quiso exhortar y tú dijiste no? ¿Te acuerdas cuando le reclamaste al Señor muchas veces por todo lo que te pasó y te ha pasado y te sigue pasando? ¿Te acuerdas? Así es como hemos vivido siempre. ¿Te acuerdas las veces que durante el año has faltado a la iglesia? ¿Le has dado el primer lugar a tu cansancio, a tu flojera? ¿Le has dado el primer lugar a tus fiestas, a tus parrandas, a tus amigos? ¿Le has dado el primer lugar a tus parientes, a tus hermanos, a tus sobrinos, a tus primos? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando le diste el primer lugar a tu esposo, a tu esposa antes que a Dios para venir a la iglesia? Todo eso se llama oscuridad. Todo eso se llama oscuridad. Ahora abre los ojos. Abre los ojos. Pero Dios nos dice algo muy importante. Dice, todo eso que tú hacías antes, yo lo pagué en la cruz. Esa oscuridad que tenías en tu vida,
Yo lo pagué ahí en esa cruz para darte luz, para darte vida y vida en abundancia, dice el Señor. Así es que ya no puedes estar más triste, porque hay un regocijo gracias a Jesús, no gracias a nosotros, porque nosotros seguiríamos actuando igual. Es gracias a Jesús que tú y yo podemos estar gozosos, porque nos libertó de todo esto que estábamos haciendo. Y si lo sigues haciendo, hoy es la oportunidad de ya no hacerlo y de decirle: Señor, gracias por tu misericordia y gracias por tu gracia inmerecida en mi vida. Gracias, Señor. Estaba en la oscuridad plena, iba directito al infierno, y gracias a ti ahora tengo la oportunidad de estar en el cielo. Nadie más lo puede hacer, sino solo tú lo hiciste, gracias a que tu luz ha brillado en mí. Eso es. Así es que si tú en algún momento has dicho: Señor, es que ya no vale la pena seguir, o ya no quiero estar aquí, o ya no quiero hacer lo otro, y dices: he dejado mi primer amor, recuerda esto. Recuerda de dónde Dios te ha sacado. Y si eres agradecido, seguirás adelante. Pero si no, puedes renunciar, no pasa nada. Dios va a seguir con o sin nosotros. Pero ¿sabes algo? Vas a perder más de lo que puedes ganar, porque tu oscuridad seguirá ahí. Y a lo mejor ahorita dices: no, porque no pasa nada, hay miles de iglesias. Sí, pero tu oscuridad seguirá, porque cambiarás de una iglesia a otra. No valorarás realmente lo que se hace en tu vida. Ese es el problema que tenemos. Entre más y mejor podamos entender la verdadera dimensión y la realidad de nuestra profunda condición en la que estábamos tú y yo, una condición deplorable, una condición de perdición, una condición de ir terriblemente al infierno sin que nadie nos salvara. Hoy tenemos la oportunidad de estar de pie y decir: Señor, gracias por esta oportunidad que me das. Gracias porque recuerdo de dónde me has sacado, de la manera en cómo me liberaste de todo eso allá atrás, Señor. Me liberaste de mi conducta, de mi manera de hablar, de mi manera de ser. Me libraste de mis malas decisiones. Me tienes de pie, Señor, gracias a tu gracia. Y lo segundo que el Señor quiere que recordemos es que no solo debemos recordar de dónde nos sacó a nosotros, de dónde me sacó a mí, sino que tengo que recordar de dónde ha sacado a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Para que yo valore de dónde Dios me ha sacado, tengo que recordar de dónde Dios sacó a mi familia. Tengo que recordar de dónde Dios sacó a mi mamá y a mi papá. Tengo que recordar de dónde Dios sacó a mis hermanos, a mis hermanas, a mis primos. Tengo que recordar de dónde Dios sacó a todos esos hombres y mujeres de fe que hoy son mi ejemplo en la palabra de Dios. Si no los quieres recordar, es que nunca has leído la palabra de Dios. Porque cuando yo te hablo de Aquila, de Priscila, de Apolos, de Timoteo, de Pablo, de Juan, te hablo de hombres que Dios sacó de su vana manera de vivir, como Pablo. Dios sacó de su vana manera de vivir de Apolos, de Timoteo. Dios sacó. Ahora Timoteo venía en cuna, ¿no? Y dice Pablo: gracias a tu familia, gracias a tu tía, a tu abuelita y a tu mamá, es que tú eres quien eres. Entonces tú y yo tenemos que recordar de dónde sacó a tu mamá y a tu papá si eres agradecido. Eso es lo que quiere el Señor. Tenemos que recordar dónde nace la iglesia. Y la iglesia nace en Hechos capítulo 2. Y la Biblia nos dice que nació con 120 personas. Pero había algo en ellos que quizás la iglesia al día de hoy la ha perdido. Y es que dice la palabra: todas las cosas la tenían en común. Y a lo mejor yo quiero que tú y yo tengamos las cosas en común, pero tú no quieres. A lo mejor ella quiere, pero la que está al lado no quiere. Así somos, porque no queremos tener las cosas en común. Porque no valoramos de dónde Dios te sacó a ti. Si no valoro de dónde Dios me sacó a mí, menos vas a valorar de dónde Dios sacó al de al lado. Ese es el problema. Pero la iglesia que nació en Hechos capítulo 2, nos dice la palabra que tenían todas las cosas en común. Que entonces cuando a través de Jesús, Dios cambió la vida de Pedro, él fue y dice que en su primera predicación se convirtieron 3,000 personas. Y la cosa no paró ahí. Dice que como tenían todas las cosas en común, oraban con Pedro. Pedro fue a predicar y en su segunda predicación se convirtieron 5,000. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces en lugar de decir: ay no, yo no quiero estar ahí, ay no quiero, voy a orar por el pastor para que el pastor a través de su predicación se conviertan 5,000 personas y cuando yo me vaya deje una iglesia viva gracias a mis oraciones? ¿Cuándo? ¿Cuándo oramos de esta manera?
Ah, no, pues yo oro por mí, porque nada más, porque pasé mal en la semana, pero voy a orar para que cuando el pastor predique, 5,000 personas se conviertan. 3,000 después, 20,000 después. ¿Cuándo? Ah, no, yo ya no quiero estar porque no me gusta. Ya no me gusta la alabanza. Siempre son las mismas canciones. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor en todo esto? Eso es lo que quiere el Señor. ¿Saben cuántas broncas tienen para poder ensayar? Algunos pueden, algunos no pueden, unos tienen compromisos. Y cuando todos le damos prioridad a nuestros compromisos y no a la alabanza, eso quiere decir que no tienen todas las cosas en común. Ese es el problema. Y entonces, si tú tienes el ímpetu, ¿por qué no dices, yo pastor? Si él no quiere, yo sí. ¿No? Necesitamos ya lanzar la convocatoria para ver quién quiere aprender batería y quién quiere aprender guitarra. Ya necesitamos lanzarla, Nelson. Prepáralo ya, ya lo quiero porque eso es lo que deseamos. Si uno no quiere, ahí está otro que se le va a levantar. Porque el que uno no quiere su don, el Señor se lo quita y se lo pasa a otro. Ese es el Señor tan grande y maravilloso. Eso es lo que hacía la iglesia. Miren lo que dice Hechos 2, 1 y 3, rápidamente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y ese es el glorioso inicio de una iglesia. Así es que necesitamos que el derramamiento del Espíritu Santo llegue a su iglesia nuevamente y no dejemos nuestro primer amor. Amén. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer al estar orando constantemente. Luego, así como la iglesia de Cristo en Hechos 2 tuvo su levantamiento humilde pero poderoso nacimiento, nosotros también podemos hacer lo mismo, levantarnos otra vez. Pero necesitamos todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Dejar el no puedo, no tengo tiempo, no es mi hora. Dejar todo esto y levantarnos. No importa los que seamos, no importa cuántos seamos, es levantarnos. Porque cuando una iglesia tiene todas las cosas en común, se levanta. Y hay algunos que no quieren tener todas las cosas en común. Esa es la verdad. Es tiempo de levantarnos todos. Somos una familia. Y yo quiero que seamos una familia. Yo veía las películas esas de Rápidos y Furiosos, ¿no? Y cómo empezaron, y ya van en la 10 y luego va a la 11 y ya va a ser Rápidos y Furiosos de la tercera edad, ¿no? De tantos años que llevan juntos. Pero ¿sabes qué? Desde la cuarta o quinta película empezaron a poner que el Toretto se preocupaba por la familia. Y bueno, muchas cosas pasan, pero ¿por qué no ser así? ¿Por qué no ser una familia? Lo que deseamos es que sigamos siendo una familia, con sus defectos y virtudes, con amor y desamor. Ah, no, esa es Lupita D'Alessio, ¿verdad? Eso es, que tengamos una familia en Cristo. Y una familia en Cristo se va a apoyar y te va a jalar y te va a decir, levántate, vámonos, órale, a las 5 de la mañana hay que orar porque vamos a poderosamente en el nombre de Jesús vamos a levantar nuestra iglesia. A levantarse, órale. Amén. Amén. Alguien tiene que decir amén, porque les falta decir amén. O sea, con esa fuerza. Y por último, lo segundo que deberían hacer, si esto ocurría, si dejaban a un lado su primer amor, es recordar, pásale por favor, recordar la actual situación de la iglesia y nuestra responsabilidad. ¿Cómo está la iglesia el día de hoy? O sea, nuestra actual, digo la iglesia en general, en general, ¿cómo está la iglesia hoy? Miren lo que dice el 5b de ese que dice, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. O sea, la situación de nuestra actual iglesia es tremenda, es complicada. Si nos podemos sentir orgullosos de que Dios nos sacó de nuestra vana manera de vivir, es tiempo entonces de levantarnos y comprometernos al desafío que Dios está poniendo como iglesia, hacer una familia que esté lista para que cuando tú llores, esté el hombro del otro para orar, para llorar, para estar unidos, para levantarnos cuando más nos necesitamos, porque tu problema no solo es tu problema, es mi problema. Porque lo que tú vives, yo lo vivo de otra manera.
Eso es lo que el Señor quiere. Pero la actual condición de la iglesia es, pues cada quien se rasca con sus propias uñas, porque yo no vengo a hacer amistades, yo vengo a escuchar a Dios. Y en eso estamos perdiendo lo más importante, tener unidad. Unidad. Eso es lo que está pasando. Lamentablemente vivimos días donde la iglesia está entrando en una decadencia espiritual tremenda. Hoy nos preocupamos más por el método de alabanza que poner nuestros carteles que realmente por ser una familia. Eso estamos más preocupados por esto. Yo no me meto en la parte interna de las iglesias porque todos nosotros sufrimos de cosas tremendas. Yo oro por cada pastor que conozco, hermanos, porque soy pastor y sé lo que se vive, sé el sufrimiento. Ustedes no saben cuánto se sufre, ¿eh? No, ustedes dicen, el pastor no le pasa nada, el pastor está ahí listo. Tú tienes tus problemas, ¿eh? En el trabajo. No, es que no me sale esto, tengo mucho trabajo, tengo cosas que hacer, y te preocupas tú. Y si tienes gente, pues si le mandas y lo va a hacer. ¿Pero qué lo va a hacer, Nelson? Pues porque le pagan, ¿no? Le puede caer gordo Nelson, pero le pagan a él, entonces se tiene que aguantar. Aquí no. Aquí no. Aquí debo de tener la gracia de Dios para hacer las cosas que Dios quiere que haga, porque estamos hablando de la eternidad de cada uno de nosotros. Nelson no habla de la eternidad en su trabajo, ¿eh? No. Si lo quieren hacer bien, si no, pues lo despide y contrata a alguien más, ¿no? Así facilísimo. No, si no me sacas ese coche, vas a perder tu vida eterna. ¿Sí le dice así? No, porque no va a pasar eso. Pues no va a pasar. Pero aquí sí. Aquí si nos comparto la verdad, está en juego la vida eterna de cada uno de nosotros. Y cuando la gente se va, ¿saben qué es lo que me da gusto y orgullo? Me da satisfacción. Es que hay gente que me ha llamado y me dice, pastor, eso que dicen en esa iglesia, usted lo dijo. Usted se encaminó a la verdad siempre. Y cuando voy a otra iglesia, sí dicen la verdad, pero sé distinguir la verdad de la mentira. Eso es lo más importante. Por eso, la condición espiritual de la iglesia de Cristo el día de hoy está mal. Y nosotros necesitamos orar por nuestra iglesia. Y eso lo vamos a hacer el miércoles y el viernes. Vamos a orar por nuestra iglesia. Vamos a orar para que nuestra iglesia obre a través de su Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo de Dios sea quien nos levante. Que dejemos de estar hablando simplemente de la prosperidad, del éxito y de la motivación personal. Que hablemos del pecado, del infierno, del rapto y de la santidad que el pueblo de Dios debe caminar. Algo que tú ya sabes. Que durante esos 9 años quien me ha seguido sabe que he hablado del rapto, sabe que he hablado de la santidad, sabe que he hablado del pecado, del infierno, saben que he hablado de esto. Yo no he hablado nada de metafísica, ni psicología. Estoy hablando de que guardemos nuestras almas sin mancha y sin arruga para el Señor cuando Él venga. Cada uno lo quiere hacer a su manera y lo va a hacer, pero ahí está. Tú hoy vas a una iglesia y sabes la verdad de la mentira, porque lo has escuchado de este lugar. Porque debe ser importante la sana doctrina. No importa dónde vayas, sino sea la sana doctrina la que marque tu rumbo. Por eso, esa es la actual situación de la iglesia. Pero nuestra responsabilidad es realmente levantarnos y demostrar ese amor que Cristo mostró por nosotros. Ser unos en Cristo. La iglesia, la primera iglesia, tenían todas las cosas en común. Habrá quien quiera tener las cosas en común, habrá quien no. No podemos obligar a nadie, pero los que quieran, aquí está su casa. Esta es su familia, este es su hogar. Los que no quieran, ahí está la puerta. Los que no quieran tener todas las cosas en común, la puerta está abierta. No importa que nos quedemos con 10, Dios nos volverá a levantar. Porque no es mi iglesia, es de Dios. Los que quieran tener todas las cosas en común, aquí está la casa. Este es su hogar. Aquí está el Señor. Tenemos que levantarnos, dejar de ser apáticos. Dejar de decir que no es mi culpa lo que está pasando. Sí es tu culpa, porque no le hablaste del amor de Dios a las personas. Es tu culpa porque no le demostraste el amor a la otra persona. Ese es el asunto, es culpa de todos. Tenemos que demostrarlo el día de hoy. Tenemos que regresar a nuestras primeras obras y mantener nuestra fe.
porque la falta de amor es la falta o es la ausencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Así es que tenemos que orar para que el Espíritu Santo de Dios derrame su presencia en este lugar. Y lo vamos a hacer el miércoles, lo vamos a hacer el viernes. Vamos a orar para que el derramamiento del Espíritu Santo se derrame en esta su iglesia. Eso es lo más importante. Debemos de hacer eso. Porque miren lo que dice 1 Corintios capítulo 13. Dice así: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y es bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Dios le está hablando a la iglesia de Éfeso, pero quizás nos está hablando a nosotros y nos está diciendo: levántate, tú que duermes, que vendrá para la siguiente iglesia. A lo mejor estamos dormidos, a lo mejor nos hemos tratado de hacer a un lado y decir: esto ya no es mío, esto ya no es mío, pero sí es tuyo, es tu responsabilidad, porque es la iglesia de Cristo, no una iglesia, es la iglesia en general. Así es que levantémonos, démonos un abrazo, démonos un apapacho y decir: aquí estoy. Levántate, por favor, levántate. Levántate, por favor, levántate de tu lugar. Levántate de tu lugar. ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no sales de tu lugar donde estás y le das un abrazo al de al lado y le dices: quiero tener todas las cosas en común contigo? Levántate, sal de tu lugar, sal y dale a la otra persona y dile: yo quiero tener las cosas en común contigo. De aquí en adelante las tendré porque quiero ser una iglesia que honre y glorifique el nombre de Dios. Levántate, saluda a todos, a las de al lado, sal de tu lugar, no te quedes estancado ahí, sal, porque lo más importante es salir, no quedarnos ahí. Levántate y dile: quiero tener las cosas en común contigo, quiero tenerlas. Quiero tener todas las cosas en común. Quiero tener, levántate, sal de tu lugar, no te quedes ahí, sal y saluda y bendice y dile: quiero tener las cosas en común contigo. Muy bien, levántate, sal de ahí, abraza, bendice a los demás, llora con los que lloran y gózate con los que se gozan. Muy bien, Nelson. Muy bien, tomen su asiento, por favor. Tomen su asiento, gracias. ¿Te toca a ti? Entonces, ¿les recuerdas para qué tomen asiento? Gracias. Eso es tener todas las cosas en común. Eso es tener todas las cosas en común. Gracias. Tomen asiento, por favor. Quiero terminar diciéndoles algo. Una reina estaba buscando al hombre ideal para ella. Dice: es que todos los que vienen son príncipes que vienen a buscarme para que me case con ellos, pero todos buscan mi dinero porque yo soy la reina. Dice: yo quiero un hombre que marque una diferencia en mí. Dice: así es que voy a convocar a todos para que aquel hombre que se quede a las afueras de la puerta de mi palacio durante 100 días, dice, si se queda 100 días, entonces ese hombre sí quiere, sí me ama de verdad. Así es que ella buscó a hombres
que quisieran amarla de verdad, que mostraran amor por ella. Pero solamente fue un hombre, un jornalero de los que tenía, que se pasó el primer día, segundo día, todos renunciaban a los 30, 40, 50 días, pero este hombre quería el amor de la reina, así es que se quedó. Y pasaron días y pasaron semanas, y llegando a los 90 días, donde ya había pasado frío, donde ya había pasado hambre, donde ya había pasado todo, ¿no? O sea, 90 días. Luego llega al 99 días, dice, wow, ya. Y toda la gente está sorprendida porque un hombre estaba demostrando lo que significaba amor. Dice, estoy sacrificando todo por ella. Y ya llegaron 99 días y de repente solamente falta una hora para que él, la reina, bajara y se quedara con él, se casaran, porque le había demostrado su amor. Y solamente faltaba una hora cuando el hombre se levanta y todos dicen, ¿qué estás haciendo? No, no te levantas. Se levanta, se agarra y se va. Y todos se quedan, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es posible? 99 días y todos, solamente te falta una hora para los 100 y estás dejando todo el sacrificio que hiciste. Dice, sí. Dice, porque la mujer dice que ni siquiera en una hora valoró todo lo que hice durante 99 días, no merece mi amor. Y esa es la verdad. Ella le pudo haber quitado el sufrimiento por lo menos una hora antes, porque ella debió de haber valorado. ¿Sabes? Dios está así con nosotros. Dios está así con nosotros. Él no quiere que ni siquiera una hora tú sufras, porque Él te ama tanto que quiere valorar esos 99 días que tú le quieres sacrificar. ¿Saben cuántos días queda de aquí a diciembre? ¿Saben cuántos días quedan? ¿Le vas a entregar ese sacrificio a Dios haciendo lo que corresponde? Leyendo tu palabra, orando, compartiendo las mismas cosas en tu iglesia. Si le compartes eso, el último día de diciembre, el Señor te va a quitar una hora y te va a decir, ahora me toca a mí. Te voy a bendecir todo lo que tú hiciste por mí durante los días a partir de julio que estuviste ahí. Queda agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 5 meses multiplicado por 3, ¿cuánto da? 150 días más medio. Ponle tú 165 días. El Señor te va a quitar una hora menos y te va a bendecir todo lo que tú sacrificaste durante 165 días. Nos toca a nosotros creerlo o no, pero Dios valora tu sacrificio. Vamos a orar por las ofrendas. ¿A quién le toca? Adelante, Nelson, por favor.